saludarlos. Buenas noches, Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Ya de aquí, pues espero en Dios de que nada lo detenga hoy. Vamos a ser bíblicos, ni frío, ni qué, nada, que nada los detenga. Ya estamos, ya ahorita ya ustedes ya comenzaron a experimentar todo lo de esta área profesional y es fascinante. El derecho siempre va a ser fascinante. Así de que quiero dejarlos motivados de que nada los detenga. Espero en Dios de que Él los bendiga, que no encuentren ningún obstáculo y puedan terminar. Y bueno, primero, pues, a quienes siguieron con nosotros, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Saben que tratamos de aprender juntos el derecho. Por supuesto, a ustedes les interesa mucho la nota. Yo en lo personal necesito que usted aprenda conmigo el derecho. Yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí. Y con la ayuda del licenciado Alan, que saben que pues, es una persona que me apoya muchísimo en esta cátedra. Por favor, quienes por primera vez están con nosotros, quiero decirles que, pues aquí primero, Dulce, pues no sé si estás por ahí, Dulce. Aquí estoy. Muy bien. Dulce, les quiero contar a los que están por primera vez con nosotros. No, gracias, Mónica. No, decirles de que pasamos asistencia hoy. Y no es porque no es una falta de respeto, no. Primero lo es el reglamento. Quiero contarles que sí lo es el reglamento. Dos, pues yo necesito apoyar a aquel estudiante que siempre está constante aquí y que por una u otra circunstancia, por exceso de trabajo, muchas veces la nota no le es favorable. Claro, no estamos hablando de regalar el curso, estamos hablando de que su asistencia yo la voy a ponderar y si es necesario, pues también la voy a calificar en zona hoy o en la final. Entonces, gracias, Saray. Para que estén enterados que no es una imposición, sino por supuesto usted no quiere, pero no hay ninguna pena. Pero Dulce, Mirna Dulce María, nos va a hacer favor de apoyarnos siempre con lo de la asistencia. Y el compañero, no sé si está en la segunda clase. Aquí está David también. Aquí está David Alejandro. Aquí vamos en combo. Bueno, muy bien. No, ya me están causando duda y sospecha. No, para nada, No, pues para ya, nada, no. ya Como planes a futuro de tener así como un despachito y todo, entonces hay que Dulce, por exigirnos. Dios santo, uno necesita un buen amigo, mayormente en la carrera. Sí, esta patoja es mi amiga usted. Sí. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Fíjate que yo no sé si les pasa a ustedes, a todos, no solo a aquellos, sino a todos hoy. Yo creo que es importante siempre un buen amigo, uno de estudiante, que uno a veces no llega, el siguiente clase, pues ahí está mira, dieron esto, dejaron esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Vamos a comenzar también indicándoles que ya tenemos el grupo. En un momento que le va el tiempo al licenciado Alan, le voy a dar el enlace. Por favor, que no se les olvide que en ese grupo es donde nos comunicamos. De hecho, quienes ya están incorporados saben que les agregamos ahí el libro de Mario López Larrabe. Ese libro entra al primer examen parcial y por favor quiero que lo tengan ustedes ahí pendiente. Entonces ya se los envié y quienes todavía no se han incorporado al grupo, pues que lo puedan hacer. Yo no quiero que este libro usted se esté preocupando, decir, ¿dónde lo consigo si la universidad está cerrada? No, por favor, viene usted cómo lo consigo, creo que está en internet, usted consiga. Aquí con nosotros lo que nosotros queremos es que usted aprenda, no le vamos a imponer la compra de ningún libro. Así de que usted lo puede leer en fotocopia como usted desee. Mi propósito es de que usted para fines académicos, sí podemos utilizarlo y que nos pueda servir. Ese es el propósito. Así es que ese libro es obligatorio para el primer parcial. Así de que bienvenidos. Personalmente, gracias por los que se asignaron con nosotros y los que por primera vez están, pues bienvenidos también. Ahorita, Alice, Alan, ¿estás por ahí? Hola, Fabricio. Sí,
maestro, por aquí estamos. Ahí te dejo el tiempo ahí para que los saludes. Muchas gracias. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Lick. Ahí alegre. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Qué gusto, licenciados. Yo creo que aquí se vinieron todos los que no están en la otra sección, fíjese. Aquí están todos los que estuvieron con nosotros del semestre pasado, creo yo. Todos queríamos seguir con ustedes, Lick. Muchas gracias. Sí. Confirmo. Gracias. Por 3. Gracias. Afirmativo. Sí, de hecho hicimos una muy dura investigación de los demás leaks en base de que si usted estaba en la sección o no. Muchas gracias. Muy cierto, licenciado. Yo tengo congelada mi clase anterior del año 2019 y créame que yo deseaba seguir con usted con Laboral 2 y me alegra mucho haber logrado porque me quedó excelente, excelente todo con usted. Sí, no, muchas gracias. Y mira, lo que nosotros hacemos para los que están por primera vez con nosotros, no va a estar preocupado usted, pues chica, y no. Aquí con nosotros, lo que necesita es que usted aprenda. Miren, el propósito primordial de nosotros con el licenciado Alan es su ejercicio profesional. Nosotros queremos verlo triunfar, de veras. Con el licenciado Alan posiblemente ustedes en algún juicio van a hacer competencia, pero ya con su servidor va a ser muy difícil, entonces va a ser muy difícil, ¿verdad? Que seamos competencia con alguno de ellos. Vos sí, porque está muy joven todavía. No, ya vamos siguiendo los pasos, maestro. Y mira, y a propósito, solo como comentario aquí, ¿sigue la boda o ya no está la boda? Vaya. Eso iba a preguntar yo también, ¿para cuándo van a Nos quedamos esperando la invitación. No, se cayó, compañero, se cayó. ¿Quién, la novia no? También se cayó, entonces hay suspensión. No, pero qué bueno estar en una clase nuevamente con ustedes, compañeros. Quisiera que nos levantáramos la mano nada más ahí quienes no estuvieron con nosotros el semestre pasado, solo hay que levanten la mano para saludarlos, darle la bienvenida. Queremos Claudia, que... Johanna. Ahí, maestro, para que vaya tomando notas. 62 manos levantadas. Eso quiere decir que, bueno, para quienes se van incorporando, quiero decirles que es un curso, como dijo el maestro, no difícil, no fácil, sino que nuestro objetivo primordial es que aprendan. Que ustedes el día de mañana en su ejercicio profesional lleguen a una audiencia, analicen los expedientes. Quienes estuvieron con nosotros el semestre pasado leyeron hasta sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Algo muy, muy interesante, algo que en nuestra facultad pues se ha ido perdiendo el tema de la doctrina legal. Y este curso es bien interesante, van a ver ustedes, ya cambiamos el chip de lo individual y pasamos a lo colectivo. Entonces, bienvenidos al semestre, bienvenidos, queremos que se sientan cómodos, participen. Para los nuevos, por favor, si se dan cuenta, todos están participando, todos molestamos, todos hablamos, porque la clase pues es muy amena, es muy, muy amena y queremos eso, queremos que se sientan cómodos. Previamente a un examen, el maestro se preocupa por realizar los famosos repasos. Creo que ya están institucionalizados, ¿verdad, compañeros? Ya están institucionalizados y no preguntan ustedes un domingo antes de un examen, estamos repasando. Les voy a compartir el link ahí en donde realizamos los repasos, pero queremos eso, queremos que ustedes aprendan, queremos que se sientan cómodos y que podamos aprender nosotros también. Nosotros litigamos derecho laboral, es una gran ventaja que tenemos con el maestro. Quien fue también, para quienes no le conocen, fue decano de nuestra facultad de Derecho, un decano que hoy las mejoras que ustedes miran ahí son gracias a su persona, ¿verdad? Físicamente y académicamente también. Entonces, queremos darle la bienvenida, la cordialmente bienvenida y que se sientan bien y estamos para apoyarles en algunos puntos. Voy a estar con ustedes también compartiendo y les recomiendo desde ya un código de trabajo porque lo van a leer completo. Créanme que van a leer completo, van a leer muchísimo material. El maestro les comparte las clases, les graba las mismas, les comparte el material. Entonces, queremos que se sientan cómodos. Eso sí, asistan, porque sí tomamos en cuenta el tema de la asistencia, porque no es justo que alguien que no ha asistido, pues gane y alguien que estuvo en todas las clases, pues le vaya mal. Entonces, yo les voy a estar compartiendo ahorita en este momento el link de WhatsApp del grupo para que se adhieran y el link de Instagram también para que puedan
seguir ahí y para los repasos respectivos. Gracias, maestro, y buenas noches para todos. Muchas gracias. Yo lo quiero pedirles un favor. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí en el grupo de que algunos buscaron un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho Procesal del Trabajo. No. El libro donde está precisamente, no sé si, Dulce, no sé si tenés por ahí donde dice Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, que pudieron publicar aquí el libro para que vean ellos cuál es. La asistencia hoy precisamente el primer día de clase no la vamos a pasar, pero ya a partir del día viernes, si Dios quiere, pues ya tenemos nosotros los cuadros y lo podemos. Yo ya la había mandado, Lick. ¿Ya ella lo había mandado? No, entonces ya había mandado la asistencia. Entonces no la tomo en cuenta hoy. No, Dulce, hacer un favor, no tomémoslo en cuenta porque al final de cuentas es una ponderación para todos. Yo diría para los que ya están, pues que bueno, explicarles más o menos cómo es que lo hacemos para que estén enterados porque el link está preguntando. Pues lo que hacemos es enviar un link donde tienen que ingresar su nombre y carnet completo y ahí mismo se registra de una vez la fecha, hora a la que lo marcaron y de ahí se compila todo y se saca el porcentaje. Lo que estaba pensando hacer yo, para que fuera más fácil, es introducir en los campos directamente el nombre de todos cuando ya estemos completitos y tengamos el listado oficial, con el carnet a la par para que usted seleccione directamente y así sea más rápido y más fácil para todos. Bueno, entonces ya más o menos se le explicó. Quiero decirles que Dulce siempre está comunicada ahí y el compañero, presentate, el compañero Dulce. David Canizales. Davidcito. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Compañeros, buenas noches. Sí, precisamente ese tipo de proceso lo llevamos con Dulce. Entonces el año pasado el semestre pasado, nos dimos cuenta de que va a ser de mejor forma, así como lo comentaba la compañera, para que sea más fácil, ya sea para el Lick y para nosotros también. Y normalmente la asistencia la pasamos ya sea a principio de clase, a media clase o a final de clase para que no se vaya la gente de la clase. Para que no se nos vaya. Ajá, entonces se pasa en cualquier momento. Entonces no hay un horario en específico para que todos pues estemos en la clase y escuchando al Lick, pues porque sí son clases así bien amenas, bien interesantes, y lo bueno es de que uno le pregunta al Lick lo que sucede. No sé si ustedes trabajan, por lo menos en mi caso así fue el semestre pasado, que yo le preguntaba cosas de donde yo trabajaba y el Lick sacaba ahí ejemplos y nos ayudaba a todos, pues entonces es bastante amena la clase. Por eso Dulce y yo decidimos seguir con el licenciado porque sí aprendimos un montón. Sí, es que yo también tomé esos consejos para pedir mi renuncia, sí, gracias. No, es cierto, Pepe. Además, vean, lo interesante de todo esto es que, miren, a mí me emociona, por ejemplo, verlos a ustedes con entusiasmo y todo, y de veras se los digo. Yo sé que, pues, como estudiantes de Derecho, muchas veces estamos nosotros buscando una sección, pero ¿qué queremos buscar? Claro, mire, como en la Viña del Señor hay toda clase de profesores, ¿va? Y nosotros lo que queremos es de que, por ejemplo, motivarlos a que el derecho del trabajo no es un derecho, es un derecho interesantísimo. Yo les garantizo que muchos de ustedes ya cuando terminen el semestre con nosotros, su tesis va a ser derecho laboral, posiblemente vayan a ejercer el derecho laboral. Eso es lo que nosotros queremos, que la forma el conocimiento del derecho, la forma de vestir, la forma de plantarse en un tribunal, que se reconozca que uno va preparado. Yo les digo qué valioso es. Yo siempre les he dicho que a los alumnos que, miren, aquí nos podemos equivocar, hombre, aquí podemos preguntar cualquier cosa sencilla, cualquier cosa complicada, y tampoco yo soy el sabelotodo, ¿eh? Tenemos la capacidad, como les hablan, que si algo no lo sabemos, pero nos decimos que sí admitimos la responsabilidad de investigar y poderlo resolver juntos. Porque nadie, ningún profesor, no somos superdotados para decirle que lo sabemos todo. Ustedes son parte precisamente del aprendizaje. La exigencia de ustedes nos hace a nosotros ser buenos docentes, pero sin exigencia no se puede. Así de que yo quiero dejarlos motivados, y como los que no estuvieron con nosotros, quiero decirles que yo tengo un compromiso con el Liceo Alan de quienes estuvieron en este pasado, y de veras, yo quiero soñar con el Liceo Alan de que dentro de, ¿qué? 3, 4 años, 4 años, 3 años o 4 años, podamos estar en alguna grabación de ustedes. Y de veras ustedes añoren ese momento. Yo siempre les he dicho a ustedes, de lo que yo más he disfrutado en la facultad es el momento de la imposición de la toga hoy. Miren, de veras,
Cuando yo tenga que decirle a David, a Dulce, a Magalí, a Billy, cuando el momento que les ponen la toga o que les diga, mire, es el momento de la lectura, su dedicatoria tesis. No, hombre, yo le garantizo que hasta el más fuerte, hasta el que tenga voz de locutor, el momento de mencionar a los papás o a los abuelos o a quien haya sido de bendición, porque vean, a veces no está papá, no está mamá, pero hay un tío, hay alguien que siempre lo apoya a uno. Mira, ustedes ya van en el sexto semestre con tantas dificultades, con un desempleo tremendo en el país, pero aquí yo los miro entusiasmados para seguir adelante. Esto les va a cambiar la vida hoy. A mí me la cambió, al licenciado Alan se la cambió, ya graduados es otra historia, es otra historia. Y nunca piensen, alguien me dice a mí, Alalic, pero dice que ya van como 40,000 abogados. Pues pueden haber 200,000. Al final de cuentas, Dios va a tener cuidado de ustedes y los va a bendecir a ustedes. No importa cuántos abogados sean, siempre Dios se va a encargar de sus finanzas y de su economía. Así de que yo lo quiero motivar, que nada lo detenga, güey, que nada lo... Y menos este curso. Si usted realmente tiene problemas y le cuesta el curso, yo le prometo que hacemos con el licenciado Alan espacio y tiempo para poder atenderlos. Yo lo que quiero es que usted aprenda con nosotros. Esta parte del derecho colectivo es otra historia, pero es hermosa también cuando uno comienza a tenerla. Así de que, antes de comenzar la clase, yo quiero quedarme ese momento cuando usted va a escuchar. Imagínense, siempre el decano en funciones o quien esté decano siempre tiene la costumbre de decir, por ejemplo, el bachiller David Alejandro Marroquín. Imagínate cuando te digan en nombre de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, me permito otorgarle los títulos profesionales de abogado y notario y el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ay, David, ese día te quiero ver. No, ya, solo de escucharlo se me enchinó la piel. Mira, pero es el segundo semestre que llevamos con usted y las 2 veces con él, el ejemplo, lo va a matar de la felicidad, de verdad. No, y mira, Dulce, yo espero en Dios estar no solo en la de ustedes, estar en todas. Yo te digo, yo tengo que hacer tiempo. No, mira, a mí me bendice la vida ver a una nueva generación graduados estos. Mira, hoy llevo un proceso de un divorcio voluntario, donde el abogado me habló con tanto respeto que casi me hizo llorar, casi me hizo llorar. Fue mi alumno y me dijo, qué honor me permite Dios, me dijo, llevar un proceso ahora de manera conjunta con usted. Y las palabras que me dijo me llenaron. Entonces, yo los quiero ver triunfar, pero imagínate, yo no quiero verlos a ustedes el día de mañana, que me fascina preguntarles, de una vez se los digo. El día que los conozca, por ejemplo, ya David y Dulce, que los identifico, y a otros que identifico aquí, tengan la seguridad, que después de que cierren y los encuentre va a ser una fastidiadera. ¿Cuándo el privado? ¿Cuándo el privado? ¿Cuándo el privado? ¿Cuándo el privado? Y de veras, y se dejan pasar mucho tiempo, tengan la certeza que si tengo su teléfono, si tengo su teléfono no lo llamo. Miren, mi señora a veces me dice, no lo llamé, se va a enojar. No me importa, David Alejandro, si vos yo miro que ya pasaron años y no haces tu privado y localizo tu teléfono, Dulce me lo da, yo te llamo. Decir, no, dime, es que no es posible tanto sacrificio. Y miren, cuando les salen de privado, vivan su día. Ahorita están en derecho laboral, vivan su derecho laboral, vivan su 6º semestre, preocupados por el examen privado. Por estarse preocupados por el privado, no estudian la mata, no. Vivan su momento. Este es su momento, el 6º semestre. Este es el momento que voy a mentalizar y voy a decir, voy por las 5 clases. Primer parcial voy por tanto, segundo parcial voy por tanto, final voy por tanto y voy en limpio. Les viene ya el otro semestre, ya les viene el asunto de la práctica, ¿sí? Ya civil, la penal, la laboral, ya algunos van a ir a tribunales, ya el tiempo se reduce. El último semestre es complicadísimo con notariado, pero vívanlo en ese momento. Ahorita disfruten su 6º semestre. Así de que, ahorita que vemos 200 conectados, quiero decirles que yo, de todo corazón, me sé que hablan igual. Para mí es un honor que usted se gradúe,
Miren, jamás en mi vida he pensado, ni cuando fui decano, mucho abogado. Pero yo lo único que, ¿sabe qué pienso? Hay 11 universidades privadas egresando abogados y una nacional nada más. Si yo sumo todos los que egresan de las privadas, salen 3 o 4 veces más que de San Carlos. Entonces, yo nunca voy a entender y no voy a comprender a aquella persona que limite el derecho del estudiante de poderse graduar. Nosotros como docentes tenemos la obligación de contribuir para que usted termine su carrera. Cada vez que usted termina la carrera, no se le olvide que le está dando un espacio a un nuevo estudiante, posiblemente hijo de un obrero. Yo no sé, pues yo sé que ahora hay de toda clase de estudiantes, pero la mayoría somos gente obrera, gente que trabajamos para poder generar nuestros estudios. Así de que los dejo motivados para que soñemos ahorita el 6º semestre y nada más soñando ahí el día de la graduación. Yo no sé qué va a pasar con Dulce el día de la graduación, ustedes. No sé qué va a pasar. Bueno, vamos a comenzar con la clase, pues. Ahora vamos a hablar de la primera unidad que se refiere a las instituciones antiguas del sistema primitivo y feudal. Aparece, por ejemplo, cuando ustedes se ponen a leer la historia es hermosa, yo no sé, yo de vez en cuando me fascina leer un poco, y digo, cuando usted lee toda la comunidad primitiva, se da cuenta el uso del arco, cómo fue la edad de piedra. Me fascinó, por ejemplo, cuando encuentro que el primer animal domesticado en América, precisamente en el área de Perú, Bolivia, en América, ¿saben que el primer animal, pues nosotros pensamos podría ser, no, fue la famosa llama, la que nosotros, ahora me di cuenta en algunos documentales que también ya tenemos aquí en el occidente, tenemos un lugar donde hay también la llama. La llama. Según la evolución, es precisamente la recolección. Pero ya había división de trabajo, no derecho del trabajo, división del trabajo como seres humanos. ¿Qué nos dejó toda esa etapa de la economía primitiva? Momentos, cuando usted lee la barbarie, el salvajismo, la civilización, pues encuentra grandes cosas uno que logra entender muchas de las situaciones que se viven aún actualmente. Pero lo importante es que, por ejemplo, nos dejaron el lenguaje, la comunicación, la forma de comunicarse. El clan, organización integrada por vínculos familiares con pertenencia de solidaridad social en la etapa de la comunidad primitiva. Imagínense, el clan era con vínculos familiares. La tribu, integrada por grupos de clanes que ya tenían determinados territorios y se identificaban por su cultura y por su idioma. Los colegios romanos, que ya los vimos, agrupaciones de profesionales en la antigua Roma, pero no está hablando de profesionales como lo vemos ahora, universitarios. No estamos hablando de profesionales porque trabajaban la piedra, trabajaban los lienzos, trabajaban tantas cosas en los palacios, por ejemplo, que esas eran las clasificaciones. Vimos una clasificación precisamente de colegios que eran privados y públicos, pero no como nosotros lo vemos ahora, sino que privados porque tenían un poco más de privilegio, habían banqueros, habían otro tipo, pero también habían ¿qué les dije? Artesanos muy preparados, por ejemplo, en cuestiones culturales también. Entonces, eran agrupaciones no como lo vamos a oír a nivel profesional, sino que eran profesiones que se respetaban y tenían mayores privilegios. Las guildas, eran 3 clases de guildas, estaban los artesanos, los religiosos y los mercaderes, y esto se dio precisamente en el origen, que tienen su origen germánico. Y las corporaciones, ¿va? Ustedes, que es la última etapa del sistema feudal, donde lograron de conformarse de tal manera que estaban integradas por maestros, por compañeros sociales y aprendices. Esto ya lo vimos, por supuesto que había discusión, que muchas veces a los oficiales no los dejaban pasar a ser maestros, porque el maestro tenía sus propios hijos y quería que fueran maestros. Pero fue una organización muy definida en cuanto a la producción. Por eso, cuando aparece la industrialización, la primera oposición que tuvo la industrialización
fueron las corporaciones. Pero como ya la etapa, el inicio del capitalismo estaba, entonces aparecieron dos famosas leyes, ¿va? Ustedes, en contra de las corporaciones del sistema feudal. El edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Estas tenían como fin, primero, abolir totalmente todo tipo de organización de corporaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las corporaciones, aparece la fábrica, aparece la industria, pero las corporaciones lucharon, hicieron, vamos a ver ahí, el siguiente punto que tenemos es, se organizaron, quemaron industria, quemaron instrumentos, quemaron máquinas, porque no querían que llegara la industrialización, porque estaban organizados muy bien a través de las corporaciones. Dos leyes que trataron de abolir absolutamente. Es dos leyes que posteriormente eran leyes represivas en contra del trabajador. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, señores, no queremos saber nada de las corporaciones, están abolidas. Pero el trabajador, cuando se comenzó a incorporar a las fábricas, se dio cuenta que eran 14, 16 horas de trabajo diario. Entonces necesitaba organizarse para defender sus derechos, y estas dos leyes lo que trataron hasta penalizar, o sea, irse al derecho penal, precisamente los trabajadores que trataban de coaligarse. Estas son las tres formas de lucha de la clase trabajadora. El ludismo. Estas eran precisamente honor a su creador, pero estas realmente fueron movimientos obreros que lo que trataban era de impedir la introducción de la máquina de la producción. Llegaron al extremo de quemar las máquinas. Por supuesto, fueron perseguidos, encarcelados y todo lo demás, pero como habían quedado del sistema feudal, eran miembros de corporaciones, no querían la industrialización. Pero la industria, pues al final de cuentas, siguió su camino, como lo vemos hasta el día de hoy. Pero en todas las etapas de represión que tenía la clase trabajadora, los trabajadores de Inglaterra dijeron, bueno, señores, tenemos... bueno, sí. Bueno, el cartismo. Fíjate que el cartismo, son grupos son agrupaciones de trabajadores. Dijeron, señores, no es posible que nosotros en Inglaterra, este parlamento, tenemos que enviarle cartas que nos tomen en cuenta. ¿Por qué? No existía el sufragio universal. ¿Y qué tiene que ver el sufragio universal con el derecho laboral? Mucho. Porque fíjense que había una ley de los pobres. Entonces el cartismo dijo, señores, es necesario que el trabajador llegue al Parlamento y que el Parlamento británico pueda llevar a cabo una legislación que le pueda beneficiar a él. Entonces la primera lucha que tenían que hacer era solicitar el sufragio universal para que todos votaran únicamente los que demostraban tener bienes. Pero interesante que al final dice que fueron 10 años de lucha y lograron muchas cosas. El sufragio universal permitió que muchos obreros, muchos trabajadores llegaran al Parlamento. Ustedes saben que hasta el día de hoy está precisamente un partido un laboralista en Inglaterra, un partido con mucho poder. Vean la importancia que tienen los movimientos obreros. Y los sindicatos, ¿va ustedes? Pero los sindicatos no nacen porque dicen, vamos a probar el sindicato. No, esta fue una lucha de muchos años. Primero aparecen las entidades mutualistas, por ejemplo, en Inglaterra, que eran como entidades de previsión social, se encargaban de los accidentes, de la asistencia para los muertos, todo ese tipo que hace ahora la previsión social. Pero por supuesto, no fue suficiente, el trabajador necesitaba organizarse. Las asociaciones de trabajadores coaligados. Bueno, señores, los trabajadores dijeron, no hay sindicato, tenemos que estar coaligados para estar unidos y poder exigir nuestros derechos. Pero realmente las entidades mutualistas y la coalición de trabajadores fueron las que hacen la necesidad de crear los sindicatos en el mundo. Inglaterra, 1829. El primer sindicato en el mundo documentado es precisamente el de trabajadores de la industria del algodón en Inglaterra. En Guatemala, Mario López Larrabe, el libro que ustedes van a leer, dice, señores, el primer sindicato en Guatemala fue exactamente de la bananera, que en aquel entonces no era Bandegua, no, otro nombre que pueda tener ahora. No, ustedes saben que habían dos corporaciones de estados del norte, precisamente relacionadas con el banano y con el ferrocarril.
fueron artífices de movimientos en el 44 y en el 54. Ese fue el primer sindicato, el de los bananeros de ese entonces. Pero yo les dejé aquí el que está debidamente documentado, que también a los que están por primera vez con nosotros, nos fascina que usted dé opinión con base legal. Si alguien le pregunta a usted, por ejemplo, mire, disculpe, mi hermano tiene 15 años y va a trabajar, ¿qué necesita para un permiso para el trabajo? No, yo ahorita los alumnos que estuvieron con nosotros saben que les enseñamos. Convenio 138 de la OIT, y si no estoy mal, el acuerdo gubernativo del reglamento, que es el 260-2019. No necesita permiso. No necesita permiso. No necesita permiso. Y cuando lees el 31 te das cuenta que tiene facultad para firmar el contrato de trabajo. Mira cómo en derecho laboral volamos nosotros totalmente aquel conocimiento que tenemos que todos se adquiere a la mayoría de edad. Y el mismo código de trabajo, el mismo código civil. Hay un artículo que se recuerdan que lo vimos, que señala que tiene derecho un trabajador menor de edad de percibir su salario. Entonces, tiene facultades para firmar un contrato, no necesita la autorización de los padres, no necesita usted llevar al papá para que firme el contrato. No, señor, en materia laboral, de conformidad con la ley, tiene facultad. Y como estudiante de Derecho, y especialmente nosotros, si usted está compartiendo hoy la cátedra, le anticipamos, no era hacer usted una solicitud, se la van a rechazar. Lo único que le hacen ver es los derechos que tienen los adolescentes trabajadores. Nada más le van a la cartilla para decirle, mira, vas a ir a trabajar y estos son tus derechos. Claro, ya vimos que, por ejemplo, un menor de edad, uno de 15 años puede integrar un sindicato, pero no puede ser miembro del comité ejecutivo. Pero esas son las cosas que ya las vimos. 3 de junio del 2047 está legítimamente, es el primer sindicato registrado en el registro, que se recuerdan que también lo vamos a ver en su oportunidad, pero ya lo vimos anteriormente en otra clase. El 3 de junio de 1947 aparece el primer sindicato inscrito, que es exactamente el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, Citravi. Ese es el primer sindicato que legalmente está inscrito en Guatemala. Bueno, pero la ley hasta el día de hoy permite los sindicatos de patronos. En la historia, el único que menciona de todos los tratadistas que existió un sindicato que se denominó Sindicato Patronal de Industriales de Guatemala, o sea, el sector empresarial, solo un sindicato. Y ese lo narra Mario López Larrave en La breve historia del movimiento sindical guatemalteco, que es el libro que usted va a leer. El único sindicato, imagínense, de patronos. Hasta el día de hoy usted ve, los patronos tienen derecho a formar un sindicato, pero es normal, la palabra sindicato en Guatemala la tiene exclusivamente la misma mentalidad de la sociedad, es que está dedicada a los trabajadores, pero la ley permite un sindicato de patronos. También otra circunstancia que vamos a ver en la práctica. Si ustedes ven, aquí el sector empresarial está por cámaras y por una coordinadora general, pero no por sindicatos. Entonces, si yo le preguntara en el examen, aquí está el primer sindicato de patronos y el primer sindicato de trabajadores inscrito. Y cuando miremos la huelga, nos vamos a dar cuenta que también acuérdense que la huelga, la primera en Centroamérica, se dio precisamente en un beneficio de café en Villa Canales. Pero bueno, vamos a continuar. Respecto de lo de la palabra sindicato, era que yo vi algo bien curioso en las convocatorias del Ministerio Público. Le preguntan a uno si uno conformó parte de un sindicato o algo por lo parecido. ¿En serio? Sí, en todas las convocatorias del Ministerio Público. Preguntan si formaste parte de un sindicato. También la cervecería me hizo una vez una entrevista a mí que si yo había formado parte de un sindicato, por cierto. Pues, no deberían de hacerlo, vamos, porque la libertad sindical es de que todos los trabajadores tenemos derecho a pertenecer a un sindicato. Cuando miramos los sindicatos, te recuerdas que vimos algunas cláusulas de exclusión. Lo vamos a ver otra vez nuevamente, hoy sí lo vamos a ver en su tema respectivo. Pero bueno, revisamos a las sociedades de socorro mutuo. Estas se dieron más que todo en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿sí? No, fíjate, Walter, que es importante eso, ¿sabes por qué? Porque a mí me han llamado a veces para algún tipo de consulta y voy a revisar exactamente porque no tienen por qué preguntar eso. O sea, no es... imagínate, ¿qué pasa si vos decís que perteneces a un sindicato?
Casi te estás condenando a que no te den el trabajo. Sí, ese es el problema. El problema más grave es que cuando piensan que uno forma un sindicato, y vas a ver ahorita la definición de sindicato, tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, nada, ni con izquierda. Son intereses de la clase trabajadora. Pero bueno, lo vamos a ver hoy. Todas las sociedades mutualistas, por ejemplo, en Inglaterra, ¿cuál es la finalidad? Ver las enfermedades, los accidentes o la muerte de sus afiliados. En Guatemala existieron también las entidades mutualistas. Hemos hablado y lo vamos a repetir ahora, el porvenir de los obreros. Segunda calle entre 9ª y 10ª avenida. Ahí todavía existe la biblioteca del porvenir de los obreros. 1896. En ese tiempo fue creada esa biblioteca. Lástima, como les digo, por el tiempo, ahí tiene el rótulo que es de 4 a 6 nada más que abren, porque sería importante ingresar ahí y a ver qué documentación de la historia del derecho del trabajo tienen en Guatemala. Imagínense, es una entidad que ha existido por más de 100 años, debe tener documentado, por lo menos debe tener libros de todo lo que ha sucedido en la historia precisamente en nuestro país. Existió la maternidad obrera y la sociedad joaquina, que esta precisamente le hizo un presidente como una parte de honrar a su señora madre. Y el inicio del derecho colectivo de la coalición de trabajadores. Eso es importante. Eso dio origen precisamente a los sindicatos. Importancia del estudio del derecho colectivo. Vean, la Constitución Política de la República de Guatemala, 101. El 101 lo que nos habla es de que dice que el régimen, la base del derecho del trabajo precisamente debe ser la justicia social. Cuando hablamos de justicia social, es un panorama demasiado amplio para que lo podamos analizar. Claro, quienes se dedican a defender a la clase trabajadora, justicia social es siempre favorecer al trabajador indubio pro operario y buscar esa desigualdad que existe entre el capital y el trabajo, entre patrono y trabajador. Claro que hay una desigualdad y una desigualdad de carácter económico. El 102, donde están todos los derechos mínimos, por supuesto, no ya están en la negociación colectiva. Imagínate, no, yo te digo, es que sabes que también lo que ha pasado, hombre, de que pues, tenemos que reconocerlo, que ha habido dirigencia sindical que también ha fallado. Hay muy buenos dirigentes sindicales, pero hay otros que han fallado. Entonces, bueno, vamos, en el 102 tenemos las garantías mínimas, pero no garantías mínimas en el derecho al trabajo, no, garantías mínimas encontramos en la Constitución, en el Código de Trabajo, en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en un convenio, en un reglamento, en una disposición, todo lo que favorezca al trabajador. No importa, aquí acuérdense que olvidémonos de la epidemia de que él sepa. En derecho laboral indubio pro operario, usted puede aplicar una disposición, un reglamento, un pacto colectivo, cualquiera, el Código de Trabajo, que la pirámide de Kelsen dice que la Constitución, en derecho laboral, la Constitución la va a aplicar usted siempre y cuando favorezca al trabajador. Y una norma bien clara, ¿ve? ¿Se recuerdan las vacaciones? Las vacaciones del 102 creo que nos narra ahí, que las vacaciones para el sector de agropecuario eran de 10 días. El Código de Trabajo dice, creo que es el 130 por ahí, donde nos va a señalar que dice, sin excepción alguna, todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. Ya no esté preguntando, que hay quienes preguntan, léalo, dice hábiles, que no esté incluyendo sábado y domingo porque son hábiles. Y bueno, también ahora ustedes van a entender por qué ustedes ven que algunos trabajadores del Estado, de la iniciativa europea, pero más en el Estado. El código dice que son, por ejemplo, dice Vile que son 20 días, pero viste es que en los pactos colectivos ya hay trabajadores que gozan de 25 días. Esa ley, aunque la Constitución diga otra cosa, vas a aplicar la norma que más favorece al trabajador. 116. Buenas noches, Lick. Bueno, decime, Jorge. En nuestro caso, yo al cumplir 15 años de estar trabajando, me hice acreedor a gozar 30 días hábiles de vacaciones. Imagínate vos. Ministerio de Comunicación. Jorge Roberto, ¿y eso lo lograste a través del pacto colectivo?
Sí, se logró a través del pacto colectivo. Es lo que yo te digo. Sí, imagínate entonces, por favor, aquí la pirámide de Kelsen, ya olvidémonos en materia laboral. En materia laboral. Aquí, Jorge, si hubiera sido constitucional de acuerdo a la ley del servicio civil, tenías derecho a 20 días. Pero imagínate, ya vas por 30, ¿no? Sí, cuando se cumple un año, nos dan los 20 días, pero conforme a pacto colectivo, que por cierto, nunca me sindicalicé, ya tengo 21 años de laborar ahí, son los 30 días. Fíjate, pues, lo que nos está hablando Jorge con mucha claridad. Jorge nos dice que no está sindicalizado, pero el pacto, todos los beneficios de los trabajadores sindicalizados que discutieron el pacto, también Jorge, aunque no esté sindicalizado, le favorece. Indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador, aunque usted no pertenezca al sindicato, y aquí está Jorge aclarando precisamente ese tema. 116. Pero, Lick, fíjese que sí quisiera aclarar, por lo menos nosotros también somos una entidad que tenemos personal contratado bajo renglón 029. Ellos no tienen derecho a sindicalizarse, mucho menos a vacaciones, mucho menos a X, pero donde literalmente meten el gol es al momento de pelear sus prestaciones, ¿verdad? Y les pagan de todo. Sí, sí, pero fíjate, Roberto, que yo quiero regresar. Y cuando nos toquen los sindicatos, voy a atacar el 029 en cuanto a los sindicatos. Y te vas a dar cuenta de algún tipo, de alguna norma ahí que nos habla. Lo que pasa es que ellos no pueden pertenecer, por ejemplo, al sindicato. Pero tal vez yo, lo más importante, Jorge, que dice que el pacto colectivo de condiciones de trabajo va a afectar todos los contratos de trabajo. Va a afectar en el sentido de beneficiarlos, estén o no sindicalizados. Quiero pasar al 116 y 117. El 116 es la libertad que ahora tienen los trabajadores del Estado de ir a la huelga. El 117, hay instituciones autónomas que no tienen plan de retiro, no tienen ley de clases pasivas, y el 117 de esa facultad. ¿Por qué quiere hacerlo yo mención? Porque yo quiero que usted como estudiante de Derecho el día de mañana, que el primo, la comunidad, su entorno en lo que usted se moviliza, dicen, fíjate que yo trabajo, por ejemplo, en tal entidad, pero ahí no hay retiro. Entonces vayas al 117 y el 117 le da la salida. Primero que no se le olvide que casi la mayoría de entidades tienen su propio retiro. Por ejemplo, la universidad tiene su propio retiro, su propio plan de prestaciones. Pero por favor, cada caso, cada consulta que le hagan a usted, analice. No dé un consejo por lo que leyó, por lo que le comentaron. No, yo quiero que usted como estudiante de Derecho vaya con su base legal. 117 es importantísimo en relación a las jubilaciones. Por ejemplo, hace poco me pregunta alguien, mira vos, ¿procede la revisión de la jubilación en el Seguro Social? No, procede en el Estado, de conformidad con el artículo, un artículo ahí creo que es el 115, 116. En el Código de Trabajo, todos los considerandos nos llevan a algo que es hondamente democrático, que la mayoría de la población somos trabajadores, que vayamos a ser objetivos y realistas. Eso es lo que nos dicen estos considerandos. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado precisamente de que todo viene enfocado a que el derecho colectivo, cuando los trabajadores estemos unidos, coaligados, unidos o sindicalizados, vamos a tener mejores beneficios que luchar en forma individual. El artículo, ahora vamos al artículo 38. Vean qué interesante. El 38 le va a hablar a usted exactamente de los contratos colectivos. Vean, la ley dice que únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Artículo 49, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Para mí, el mejor logro que ha tenido la clase trabajadora en los últimos 15, 20 años. ¿Por qué? Porque aquí superan todas las condiciones mínimas que tiene la clase trabajadora. Y el 49 va a leer usted que el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional. Y únicamente los pactos los pueden celebrar también los sindicatos. Pero yo quisiera que alguien me leyera el 38 y el 49, por favor. No sé quién nos puede apoyar por ahí. Buenas noches, Lick. Con gusto le leo el artículo 38. Por favor, Mónica. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es
el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y perciba en la misma forma. 49. Ese es el 38, Lic, ahí termina. Ah, bueno, ahora el 49. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. Las disposiciones de los artículos 45 a 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Bueno, si se dan cuenta, pues es exactamente lo que el compañero nos indicaba. No está sindicalizado, pero la obligación aquí de la ley es que como beneficia al trabajador le es aplicable a todos los contratos vigentes en la empresa. El artículo 293 es la integración. Vean, como ya estamos hablando del derecho colectivo, aquí ya cambiamos totalmente la filosofía. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, en el planteamiento de un conflicto de conformidad con el artículo 377, tenemos que formar el Tribunal de Conciliación y también el de arbitraje. El artículo 293 nos indica cómo se forman. Vean qué interesante, porque vamos a ver de que la famosa sentencia ultra petit se da en materia laboral. Cuando se resuelve más allá de lo pedido, es aquí precisamente en un conflicto colectivo. Entonces, en el 293 tenemos cómo se integra un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. Leamos alguna de las partes conducentes, por favor, Mónica. Artículo 293. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así. A. Un juez de trabajo y previsión social que lo preside. B. Un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. C. Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán... Okay. Mónica, como esto lo vamos a leer en su apartado. Entonces, ahí lo que yo quería ver es de que hablamos de tribunales de conciliación y arbitraje. Cómo están integrados por el juez presidente, un vocal representante de patronos y un vocal representante de trabajadores. Están los suplentes, ahí habla de las dietas, cómo es que ellos tienen su salario, cómo se eligen, pero estamos hablando de trabajadores debidamente sindicalizados. Bueno, ahora ya vienen el 374 y 377, que son los conflictos. El 374, cuando ustedes leen en la mayoría de códigos, dice arreglo directo. ¿Y por qué arreglo directo? Bueno, porque en todas las empresas se dan problemas cotidianos. Entonces, la ley habla de la unión de trabajadores, ni siquiera de trabajadores colegiados, la unión de trabajadores. Nosotros los trabajadores en una asamblea, en una reunión, decidimos que los problemas cotidianos de la empresa, pues que lo resuelva mejor un comité ad hoc o un comité permanente. Entonces, nombramos esos delegados y esos delegados son los que le van a llevar precisamente al patrono nuestras peticiones para que puedan resolverse. Si no se logran resolver, vamos a volver amigables componedores. Pero si se dan cuenta, no interviene un juez. Todo lo contrario en el artículo 377. Cuando hay una cuestión susceptible de provocar una huelga
Este es el nacimiento del 377 de un conflicto colectivo. Es cuando ustedes escuchan decir, está emplazada la empresa. No pueden despedir que esté emplazada. Entonces, exactamente estamos en el 377. Y ahí pues está el tiempo para cómo se organizan los tribunales de conciliación, qué es lo que deben de conocer, hasta dónde pueden conocer, y después la última sentencia, que es la famosa sentencia arbitral o colectiva, como le llaman en algunos casos, que es la que le corresponde emitir al tribunal de arbitraje. Por favor, léeme la primera parte del 374. Artículo 374. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comité ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Si se dan cuenta, estamos hablando de la intervención de un tribunal. Pero vean lo que dice ahorita el 377. Ahí vamos a encontrar los trabajadores colegiados y los sindicatos. Por favor, Mónica. Artículo de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Bueno, si ¿Continúo? Ahí déjalo. Si se dan cuenta, ya, porque esto lo vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta, aquí ya es un conflicto colectivo. Aquí donde definitivamente para poder despedir, y les voy a hablar un caso concreto que los que estuvieron con nosotros lo vimos cuando hicieron el análisis de las sentencias. Vean, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estaba emplazado por el planteamiento de un conflicto de un sindicato de conformidad con el 377. Pero hubo una trabajadora que cometió una falta grave. Entonces viene el patrono, que es el Seguro Social, y acude a un juzgado a pedir la autoridad, a través de un incidente, a pedir la autorización para poder despedir a la trabajadora. Le estoy hablando de un caso real, no es un caso inventado, un caso real que precisamente los alumnos que estuvieron con nosotros analizaron unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad y ahí está ese caso. Viene y resuelven y dice que el Instituto Guatemalteco era tan grave la falta que el juez autoriza que despidan a la trabajadora y le da un plazo de 20 días al Seguro Social. La trabajadora, no sé si por asesoría o por casualidad, creo que fue por asesoría, se suspende. Pasa 3 meses suspendida y efectivamente cuando regresa le notifican que está despedida con la resolución judicial. El abogado que ella contrata con buen criterio acude nuevamente al órgano jurisdiccional y dice no la pueden despedir porque el tribunal le había dado 20 días al patrono para despedirla. Yo leí donde el patrono del Seguro Social dice, señores, ¿cómo le íbamos a notificar si estaba suspendida? Bueno, le era notificado en lugar de su residencia o en cualquier otro lugar, pero ustedes perdieron su derecho, prescribió su derecho, pasaron los 20 días que yo, tribunal, le di a usted para despedir. Entonces, ese es el derecho laboral. Un buen análisis de decir, bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Y es interesante, ¿eh? Yo ahorita hay un proceso que casualmente la oficial, una exalumna de nosotros, y interesante, muy interesante. Van a tener que enmendar casi todo el proceso, se cometió un error, no sé si por lapsus o algo así. Yo no estuve al principio en ese proceso y hubo la conversión judicial del trabajador sin ni siquiera haber notificado debidamente unas excepciones. Pero la verdad es que fue grave lo que hicieron, grave.
Y yo ya hablé y ya presenté y se va a corregir. Entonces yo creo que en materia laboral hay que leer despacio y hay que aconsejar de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Sí? Bueno, vean, definiciones del derecho colectivo del trabajo. Esto es complicado porque el derecho del trabajo, no solo en el colectivo, sino también en el individual, es evolutivo. Aquí tengo yo cinco definiciones. Cuando usted lo lee en la comunidad de su casa, se da cuenta que ya aplicando qué es el derecho colectivo, ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, la previsión social. Dentro de la previsión social tenemos la seguridad social. Si se dan cuenta, en ninguna de estas definiciones le aplican instituciones de la previsión social. Vamos a conocer la vivienda, vamos a conocer la educación del trabajador, vamos a conocer la recreación del trabajador, que es parte de la previsión social, que si usted ve en estas definiciones, en ninguna de ellas precisamente regula eso. Entonces, el derecho al trabajo es cambiante, es evolutivo. Yo creo que con un gran criterio, el tratadista guatemalteco César Landelino Franco hablaba muy claro. Ahorita vamos a ver eso, José. Que es tan cambiante que una definición la tenemos nosotros que decir. Si yo le preguntara a usted, deme una definición del derecho colectivo del trabajo, imagine que usted me ponga un tratadista tan importante en la historia del derecho del trabajo como Mario de la Cueva, o Cabanelas, o por ejemplo el famoso diccionario de Manuel Osorio. Si se dan cuenta, no cubren todos los aspectos que ahora se conocen en el derecho colectivo. Entonces, ya cuando se les pide una definición, usted tiene que estar consciente y leer bien la definición para decir, bueno, pero aquí no están hablando de la parte de la previsión social, de la seguridad social. Se refiere más que todo a un conflicto de carácter colectivo. Pero el derecho colectivo va más allá de esas instituciones que en ese entonces, cuando se hicieron las definiciones, posiblemente la parte evolutiva del derecho colectivo del trabajo había llegado ahí. Las finalidades, bueno, son los reconocimientos, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, nosotros la clase trabajadora, ¿qué queremos? Que nos reconozcan nuestros derechos de libre sindicalización, los derechos a discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, que nos respeten el contrato de trabajo. Entonces es un reconocimiento de las leyes laborales por parte del Estado, el patrono y otros organismos nacionales e internacionales. ¿Cómo vamos a mejorar las condiciones socioeconómicas de la clase trabajadora? A través de la negociación colectiva. Y la negociación colectiva se da por medio de la discusión de pactos colectivos de condiciones de trabajo o bien por convenios colectivos. La democratización, el inciso F, a ustedes del cuarto, considerando que donde dice que el derecho del trabajo es hondamente democrático. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población pues son trabajadores. La naturaleza jurídica, aquí le anoté yo porque ordinariamente la aplican el derecho frente al empresario y el derecho frente al Estado. Pero el cuarto, considerando el Código de Trabajo, es claro y preciso, la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo es público, de conformidad con lo que se da en el Código en el cuarto, considerando inciso E. Veamos hoy las instituciones del derecho del trabajo. Vean, primero tenemos las formas de organización colectiva que originan la convención colectiva. La unión de trabajadores, al final, si ustedes, cuando le analizamos ahí, qué es el arreglo directo, hay resolución, hay resolución, hay actas que deben de elaborarse, entonces se da un convenio colectivo. Luego la coalición de trabajadores es el 377. El 386 dice que si se llega a un arreglo, se levanta un convenio y ahí termina el conflicto colectivo. Y los sindicatos, ¿va? Que definir un sindicato en los 106 del Código de Trabajo, nos vamos a dar cuenta que no es nada ideológico. Por lo mismo que algunos trabajos todavía están preguntando si uno fue o no fue sindicalizado. Quiero, Mónica, que me leas el artículo 206, primer párrafo. Se van a dar cuenta que vean si el sindicato es algo ideológico. Por favor, Mónica. Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Ese es el primer párrafo.
Si te das cuenta, no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, no tiene nada que ver con esto, con lo otro, no, por favor. Miren que es un sindicato, léanlo. Entonces, estas son las formas de organización colectiva. Ahora vamos a las formas de normación, normativa colectiva. Ya leímos el pacto colectivo, que es una ley de carácter profesional. Y ya nos explicó el compañero ahí que aunque él no fue sindicalizado, también le benefició, porque es parte de un contrato que afecta precisamente un pacto colectivo. Cuando digo afecta, estamos diciendo beneficia. Luego tenemos el contrato colectivo, que ya leímos lectura, artículo 38, que únicamente lo pueden llevar a cabo los sindicatos. Nos faltó conocer el convenio colectivo. Ya planteamos el conflicto, ya se organizó todo, ya estamos en la fase de que nos atiende el Tribunal de Conciliación, pero llegamos a un acuerdo, patrono y trabajadores, antes de llegar a una sentencia. Entonces celebramos un convenio colectivo y veamos qué es el artículo 386, primer párrafo, o creo que solo es un párrafo, por favor, Mónica. Artículo 386. Si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiese este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Bueno, este ya en el planteamiento de un conflicto, que es lo que señala la ley en 386. Pero muchas veces ustedes en la práctica van a escuchar algo bien, bien interesante. Yo conozco, por ejemplo, qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, el patrono y trabajadores ya celebramos el pacto colectivo, ya está hasta homologado. Eso significa que ya está debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero resulta alguna controversia que hay que solucionarla. Entonces, en la práctica ven ustedes de que hay convenios colectivos que se celebran sin estar contenidos en el artículo 377. Este es ya cuando está planteado un conflicto. Pero muchas veces para buscar una solución colectiva en cualquier asunto, pueden también patronos y trabajadores firmar un convenio colectivo. Reglamento interior de trabajo. La norma general es que con 10 o más trabajadores es obligación tener un reglamento interior de trabajo. La excepción, artículo 189 del Código de Trabajo, en los trabajos del mar y las vías navegables, con 5 trabajadores o más, es obligación del patrono elaborar el reglamento interior de trabajo. Mónica, léeme el artículo 58, 59 y 189 del Código de Trabajo. Artículo 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Artículo 59. Sí. Artículo 59. Todo reglamento interior de trabajo debe ser... Mónica, el 58 estamos claros que la regla general son 10. Trasladate al 189. Artículo 189. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando está en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo, tomando en cuenta la naturaleza. Ahí dejémoslo. La regla general, pero primero que el reglamento interior de trabajo lo elabora el patrón. Con 10 o más trabajadores tiene la obligación de tenerlo. ¿Cuál es la excepción? Los trabajos en el mar y las vías navegables. Con 5 trabajadores ya es obligación elaborar el reglamento interior de trabajo. Ahora vayamos a la sentencia colectiva o de arbitraje. Vean, planteamos el conflicto en el 377. Iniciamos todo el trámite, llegamos a conciliación, llegamos al Tribunal de Conciliación, no se llega a nada
existe un procedimiento para poder llegar al arbitraje. Pero el arbitraje entonces vamos a tener al final una sentencia. Y esa sentencia es la famosa sentencia colectiva de arbitraje, que es la única que permite el código resolver la famosa sentencia ultra petit, más allá de lo pedido. Veamos qué dice el artículo 401, por favor, Mónica. Artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirán recursos, sus autos o providencias. 403. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Es la petit de la sentencia, aún resolviendo cosas que no fueron pedidas. Mírame el 400. Mírame de una vez el 405. Tú puedes, lo vamos a ver despacio. Ok. Artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Bueno, esta es la famosa sentencia colectiva de arbitraje. Pero si se dan cuenta, iniciamos con el planteamiento de nuestras peticiones en el 377. Ya creamos un conflicto colectivo. Y ya tenemos emplazada la empresa, ya estamos discutiendo, no llegamos a ningún acuerdo, entonces nos vamos a llegar hasta buscar la sentencia colectiva de arbitraje. Y esta sentencia es donde dice que la ley permite que el Tribunal de Conciliación, perdón, de Arbitraje, que ya leímos en el 293, que esté integrado por un juez, un vocal representante de patronos y un vocal representante de trabajadores. Ellos son los 3. Las situaciones de derecho las resuelve el juez. Las reivindicaciones de carácter económico-social las resuelven los 2 vocales. Si ellos no se pusieran de acuerdo, dice la ley, le corresponde resolver al juez. Pero aún ahí es donde se permite resolver más allá de lo pedido. Imagínense. Entonces, cada vez que a usted le hablen de la famosa sentencia ultra petit, sea en materia laboral y exclusivamente en los conflictos colectivos por medio de un tribunal de arbitraje. Veamos lo último, que son las formas de expresión colectiva. Yo no quiero escuchar a partir de hoy, usted quiero que sea consciente y usted no puede decir, vean, los trabajadores se fueron a un paro. No, hoy vamos a quedar claro que el paro es única y exclusivamente para los patronos, no para los trabajadores. Los trabajadores tenemos nada más el derecho de huelga. Esa es nuestra forma de expresión colectiva. Por favor, Mónica Cecilia Díaz López. Artículo 239. Me le ponen mucha atención porque aquí le voy a preguntar en el examen una pregunta y ahorita la vamos a aclarar. Por favor, Mónica. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión legal y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Bueno, los tribunales... Espérate. Ahí estamos bien. Solo tengo una duda. El código que tiene Mónica definitivamente está actualizado. Yo quiero ver algún código que diga en el 239 que deben dar los requisitos del artículo anterior. ¿Alguien tiene un código así?
Jóvenes. Fíjese que acá hasta abajo me aparece huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Ahí estamos. Tal vez nos faltó eso a Mónica leer esa parte. ¿Cómo lo tenés ahí, Mónica? Es el último Párrafo. párrafo. Ajá. ¿Qué dice el tuyo? Dice, huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Ahí estamos. A eso quiero llegar. Pregunta de examen. ¿Eh? ¿Y qué pasa con el 238? Está derogado. Derogado. Y entonces, ¿cómo nos quedamos? No hay requisitos. Pues Dulce, por favor, mi amiga Dulce María. No molestando, no molestando. 241, Dulce. Entonces quiero que ahí donde dice 238 me lo, como dice Alan, una chibola, dice, una ruedita, y me le pongan 241. Pero ojo, el 241 también tuvo reforma. Mónica, quiero ver qué dice tu 241. Ahí están los 3 requisitos para una huelga legal. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben: A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Agotar los procedimientos de conciliación. Y C. Reformado por el artículo 7 del decreto 13/2001 del Congreso de la República de Guatemala, constituir la mitad de más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o en empresas o mucho código no tiene la mitad más uno, sino las 2/3 partes. Mire su código, por favor. Alguien que tenga eso en su código. Licenciado Alan, ¿ya se fue, no? Licenciado. Total más 1, dice. Está Aquí estoy, maestro, aquí estoy con todo. Aquí estoy. Es que fíjate que, ¿te recuerdas que me mencionaste el 241 y me dijiste las 2/3 partes en el tercer requisito para que una huelga sea legal? Mira tu código, léame tu código. Con, los requisitos para declarar una huelga legal. 241. ¿Ah? Decime Primero, cuál es. agotar los procedimientos de conciliación. Ajá. Constituir las 2/3 partes del total de trabajadores. Alan, solo tengo duda. La reforma que dice Mónica. Mónica, léete esa parte nada más, por favor. Y C, reformado por el artículo 7 del decreto 13/2001 del Congreso de la República, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. Ahora, hacemos esta referencia porque exactamente lo que el licenciado ahora nos está indicando y que lo que hemos platicado con él es que tenemos nosotros que estar seguros, por ejemplo, que cuando hay reforma, hay códigos que no traen las reformas y nos van a perjudicar. Entonces, yo nada más les dejo que como tarea que verifiquemos bien si es la mitad más uno o son las 2/3 partes. Unos códigos dicen 2/3 partes y la otra que dice que hubo reforma habla la mitad más uno. Yo creo, maestro, es como lo tiene la compañera, fíjese. Es como lo tiene la compañera. Sí, por la reforma, ¿va? Bueno, exacto, entonces, ya con esa observación, por favor, tenemos 2 correcciones. Que no es 238, sino 241. Y que en el 241, en el tercer requisito, en el inciso C, es la mitad más 1. No es las 2/3 partes, como señala los códigos, algunos códigos. Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿eh? Bueno. Y el último que tenemos ahí, tema, mi amiga Mónica, el paro, artículo 245. Artículo 245. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenados y mantenidos por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Bueno, entonces,
Por favor, ya quedamos clarito que los patronos son los que van a llevar a cabo los paros. Ningún trabajador, ninguna agrupación, ningún sindicato, ni grupos unidos, ni trabajadores pueden llevar un paro. ¿Por qué les digo esto? Porque constantemente nosotros muchas veces leemos en los medios o en algún medio digital o las redes sociales, hay paro de trabajadores, dicen. No, por favor, a partir de ahora usted no me puede mencionar paro de trabajadores. Posiblemente paralizaron el trabajo, posiblemente tienen medidas de hecho, posiblemente suspendieron sus labores, pero paro como tal es una institución que le corresponde única y exclusivamente, conforme con el Código de Trabajo, al patrón. No nos perdemos en eso, ¿no? O sea que por ejemplo, algunos catedráticos que andan diciendo que andan haciendo paro en algunas facultades, realmente lo que están haciendo es medidas de hecho, no exacto, paro, ¿no? Exacto. Okay. ¿Y sabes por qué es bueno, Dulce, tener conocimiento de esto? Porque el día de mañana que uno sea asesor de sindicatos, no vas a emitir una resolución de decir, compañeros, estamos en paro de labores. No, la palabra paro es exclusivamente con el código, le corresponde al patrono. Lo que puedes hacer es, suspendimos las labores, ¿no? O tomamos una medida hecha que fue suspender las labores. Pero paro, la palabra paro se refiere única y exclusivamente al patrono. Así de que, y exactamente lo que Dulce dice es una verdad. En las redes sociales miramos, hay paro de trabajadores de la MUNIS, hay paro de trabajadores. No, por favor. Usted quiero que sea técnico. Ahora cuando alguien le diga hay paro, no es paro, por favor. Son medidas de hecho. Es suspensión de labores. No. Artículo 245, muchacho, léete. Ya cuando el compañero lea va a decir, tenés razón. Eso es lo que yo pretendo, que en todo lo que nosotros platicamos en materia laboral tengamos base legal. El problema es no tener base legal. Se recuerda que en el semestre anterior, lástima a los que no estuvieron nosotros, pero se recuerda que encontramos la norma en el Código de Trabajo sobre los interinatos. Se recuerda que hay una norma bien escondida en el Código que faculta los interinatos. Habla la forma como debe sustituir y habla del interinato. Y yo le digo, lo busca usted en el Código, no lo va a encontrar, que no está con la palabra interinato. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted cuántos meses de prueba son en un ascenso, la ley de servicio civil para los trabajadores del Estado es diferente a la iniciativa privada. Y la iniciativa privada, si se lo dejo como tarea, por más que trate de googlear, no lo va a encontrar, ¿no? Porque le es aplicable los 2 meses que se señalan. Bueno, eso es parte del derecho individual, únicamente estamos haciendo referencia. Bueno, jóvenes, se nos fue el tiempo, ¿ven? Por más que queramos, pero gracias a Dios, pues terminamos esto y quedamos entonces, si no hay ninguna pregunta, para el próximo día viernes. Yo solo le iba a consultar si iba a realizar como en el semestre pasado, que nos subía de anticipado los documentos para que pudiéramos leerlos previo a la clase. Sí. Fíjate que hoy no lo quise hacer, pero porque todavía no sabíamos si la plataforma no iba a funcionar o mi computadora, ¿va? Pero si es que están siendo grabadas para que ustedes puedan escuchar, y si no, por favor, cualquier asunto que ustedes tengan que ver y no logran localizarnos a nosotros, por favor se comunican con David o con Dulce para que ellos tengan contacto con nosotros, con el asistente de la oficina, para que podamos. ¿Estamos ahí entonces, jóvenes? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Que descanse. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gusto saber de nuevo de ustedes. Feliz noche, Lick. Gracias, Cindy. Gracias, Lick.